Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos nuestros amigos, hermanos, conocidos, parientes y aquellos también que a lo mejor no les simpatizamos mucho, ¿ah? Hemos pasado algunos acontecimientos en la semana, sin embargo, aquí estamos bendecidos por el Señor y en la grata compañía de nuestro querido pastor David Ormachea. Pastor David, por favor, salude a toda nuestra prestigiosa audiencia. Un abrazo para ti, querido amigo, para toda nuestra audiencia. Sí, es lindo conversar entre amigos para pegar un buen derechazo al izquierdazo. Excelente, muy buena frase para comenzar. ¿Y qué significa la derecha? ¿Qué será eso de la derecha? Han habido hartos amigos que nos han preguntado por qué hemos hablado del comunismo, por qué hemos, entre comillas, denostado el comunismo, y precisamente porque nosotros tenemos convicciones cristianas, y ser cristiano es ser todo lo contrario a ser comunista. Ahora, no solamente desde una óptica de no soy comunista, no soy marxista, no soy socialista. Eso es una manera más fundamentalista de argumentar. Nosotros también tenemos argumentos y contenidos desde la escritura. Y cuando nosotros miramos la escritura, vamos viendo que todas las propuestas del manifiesto comunista, para estos efectos, por ejemplo, el capítulo 2 de los 10 mandamientos del manifiesto comunista de 1848 de Marx y Engels establecen 10 pautas claramente establecidas por ellos mismos que son contrarias a la palabra del Señor. Por ejemplo, desconocer la propiedad privada. ¿Ah? Cuando la escritura, no sé, ¿ha escuchado usted eso, mi pastor? Por ejemplo, cuando le dicen Jesucristo fue el primer comunista. ¿Ha escuchado eso? ¿Ah? O que Claro, Jesucristo fue socialista. es lo más, la mentalidad anticristiana es muy astuta y hay tantos temas que hablar, por ejemplo, la cancelación de la cultura, la moderna victimización de las personas, de las razas, de los grupos de interés. Tenemos este rompimiento con la autoridad que ha entregado a los hijos una autoridad impresionante y que los ha convertido en una generación de cristal, muy debiluchos, muy víctimas, quieren todo gratis. Entonces, todo este sistema de pensamiento que ha influenciado tanto la sociedad moderna, porque apela a la naturaleza pecaminosa en forma extraordinaria. Si yo puedo ser un irresponsable y culpar a otro y sentirme víctima, si yo creo que nadie tiene autoridad sobre mi vida, si yo creo que puedo elegir el tipo de sexualidad que yo desee, si yo creo que todo aquel que ha fallado de acuerdo a mi mentalidad, puedo cancelarlo y puedo eliminarlo de la sociedad. Si yo creo que puedo anular el patriotismo, si yo creo que puedo quitarle a otro lo que otro ha trabajado para que me lo den a mí y seamos iguales, ¿quién no quiere vivir así? Bueno, pongámoslo de esta manera. ¿Qué vago no quiere vivir así? Y lamentablemente tenemos también una cultura de irresponsabilidad que ha crecido tremendamente en la modernidad. Entonces, como tú estabas diciendo, esto no es nada nuevo, este es el mismo sistema antiguo, es la eliminación de Dios, partamos de allí. Y tú mencionaste el manifiesto comunista. Yo creo que la gente debería leer el manifiesto comunista, debería entender las metas que tienen, porque el manifiesto humanista 2000 establece con absoluta claridad cuál es la meta del humanismo en los próximos años. Y para decirte la verdad, yo creo que han sido más fieles que muchos cristianos. Muchos cristianos son infieles a lo que dice la Biblia y muchos de estos han sido súper fieles a lo que dice el manifiesto comunista. Y por lo tanto, han logrado un éxito que el cristianismo no ha logrado en los últimos años.
un conocido mío, un gran comentarista aquí en Estados Unidos, que se llama Dennis Prager, él dice que en las últimas décadas, la religión que más ha crecido, que ha crecido más que el cristianismo, que el catolicismo, que el islamismo, es el humanismo. Y esa es una gran verdad. Ahora, como tú dices, la parte más triste es que los cristianos no tengan claro, porque cualquiera, por ejemplo, de mí escribió este izquierdista progresista del otro canuto, Quirós. Él escribió de mí en su página que yo ni me daba cuenta que era feminista. Entre otras palabras, él dice que yo no me daba ni cuenta que soy feminista. ¿Por qué? Porque yo he defendido a las mujeres por muchos años, y tiene toda la razón. Por lo menos no pudo ir contra aquello y decir que yo, como Pablo, soy un machista. Tuvo que decir que yo he defendido a las mujeres porque he escrito libros, porque he dado conferencias, he estado en contra de la violencia doméstica, he escrito libros sobre aquello. Y lo otro que dijo, él ha defendido a las mujeres por muchos años y está escrito en su página. Y segundo, él escribió un libro, una puerta llamada Divorcio, para brindar una salida, es la idea. Uh-huh. Pero entonces dice que soy feminista por eso. Yendo a lo que tú dices, este es el sistema de estos izquierdistas, este es el sistema del marxismo, tratar de identificar la necesidad de la gente o cierta creencia de la gente con una verdad mayor que es la verdad de ellos. Entonces, cuando la gente, lamentablemente, la gente que no tiene mayor conocimiento, que ignora teología, ética, el cristiano, la mayoría de nuestros cristianos, que ignoran teología y ética, entonces se ven identificados con cierto aspecto. Lo hacen en el mundo, en la sociedad, pero esto también llega al cristianismo. Entonces, ahí donde lo que tú dijiste, Cristo fue el primer comunista, si él se preocupó de los pobres, estuvo con los pobres, etc. Entonces, la costumbre del izquierdismo es su gran sistema de pensamiento anti-Dios, encontrar una pequeña línea que identifique a la otra persona y entonces decir, pero si usted piensa igual que yo. Entonces, mira, en mi caso, y en este caso específico, que es lo que me dicen en muchas cosas, pero pastor, usted tiene que seguir a Jesucristo, que defendió a los pobres, que sacó a los cambiadores del templo, que, en fin, que fue el primer revolucionario. Entonces, fíjate, en ese caso puntual, yo soy identificado por este individuo que es si no es un falso cristiano, es un cristiano progresista, que será disciplinado por Dios en su momento. Pero este individuo hace lo mismo que hacen todos. Es feminista por estas dos razones. Este es derechista por estas razones. Pero lo más importante para nosotros no es identificar personas. Para nosotros, como intérpretes de la palabra de Dios, nuestra obligación más grande es identificar los sistemas de pensamiento. Exacto. Y dentro del comunismo hay buena gente, definiendo buena con personas con buenos sentimientos, personas justas, personas trabajadoras. Dentro de todo grupo hay buenas personas. Pero nosotros no estamos atacando a las personas. No. Estamos atacando un sistema de pensamiento que, como dijiste, en el manifiesto comunista, establece su posición frente a Dios,
frente al mundo, frente a todo. A la Entonces, familia, incluso a la familia. correctamente. Mi pastor, mire, me gustaría mencionarle algunos puntitos de estos 10 mandamientos. Mire qué curioso, ¿ah? El capítulo 2 del Manifiesto Comunista tiene 10 mandamientos. Mire qué Así curioso, es. ¿ah? Gary North, Gary North tiene un libro muy, muy bueno que se llama La Revolución y la Religión de Marx. Es muy bueno ese libro, yo lo recomiendo que lo lean porque es bastante decidor y abre bastante los ojos. Y ojo, y no hay que ser cristiano, evangélico o católico para darse cuenta que el comunismo es una religión. No sé si usted ha leído los libros de Fernando Villegas, que él es un sociólogo que fue de izquierda en su época, y que hoy día literalmente en sus programas él acusa a la izquierda chilena, como una fanática religiosa cuyo Dios es el Estado. Y Fernando Villegas es un agnóstico. Fernando Villegas es agnóstico, no cree en Dios, no va a la iglesia, no se bautiza, no recibe la Santa Cena, pero él en su análisis intelectual, que es uno de los tipos más profundos que hay en Chile, acusa de que toda la izquierda extrema, es religiosa por naturaleza. Son dogmáticos, que tienen su Inquisición, que tienen su Biblia, sus sistemas de creencia y que también tienen que pagar sus diezmos, dice Fernando Villegas. Bueno. Pero mire, vamos viendo algunos puntos. Número uno, para que vayamos analizando qué dice la Biblia. Dice abolición de la propiedad privada. Es decir, desconocer la propiedad privada. Es decir, su casa ya no es su casa, su auto ya no es su auto, tus herramientas ya no es tu herramienta. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Si específicamente nos vamos a los mismos 10 mandamientos, tenemos 2 mandamientos que van en contra de este principio satánico comunista, que en vez de abolir la propiedad privada, ¿qué nos dice el Señor? No robarás, no robarás. Y el último mandamiento, dentro del decálogo de Moisés en Éxodo capítulo 20, también dice muy similar, que es la raíz del robo, que está en el corazón del robo, que es la actitud, que es la predisposición, más que la conducta en sí, es no codiciarás la casa de tu prójimo, los bienes de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, los hijos, y así menciona todo el capital y el patrimonio que el hombre recibe por don y gracia de Dios a través del trabajo, o a través de la herencia, que es otro tema que vamos a ver. Entonces, en primer lugar, desconocer la propiedad privada es un gran principio del comunismo clásico, del socialismo. Está en su manifiesto, es su primer mandamiento. Ahora, si yo quiero ser un poco más agudo, incluso un poco más puntilloso, ¿quiénes son los amigos quiénes son los enemigos de la propiedad privada? ¿Quiénes desconocen, pastor, aparte de los sistemas políticos o los sistemas económicos, en concreto los delincuentes, los ladrones, los maleantes, como se dice acá en Chile, una frase no muy buena, los coteros? ¿Ah? Ellos son. Entonces, cuando vemos a un cristiano que dice que Cristo fue comunista, está sencillamente imputando a Cristo un sistema de creencias que no es bíblico y está haciendo de Cristo casi un anticristo. Mire, voy a ir saltando otro punto. No sé si usted tiene algo más que decir o aportar, pero este también es... Tal vez dele. Si está relacionado con el asunto económico, las necesidades, vale la pena que lo mencione para poder analizar esa primera parte. Ajá. Sí, está también relacionada con el tema económico. Bueno, el sistema comunista, de hecho, por ejemplo, Guillé, gracias a Dios no salió el mal menor, Piñera, que parece que no era tan menor el mal, pero en todo caso prefiero Piñera antes que Guillé. Con todo lo que estamos viviendo, en todo caso, ahí sufro una especie de esquizofrenia y digo, Señor, ¿qué pudo haber sido mejor? Pero recuerde que Guillé dijo, le vamos a meter la mano a los ricos, le vamos a meter la mano al bolsillo a los ricos, dijo. ¿Ah? Y por otro lado... Y además, cuando vino el bus de la libertad, o el bus que llegó a Chile, Guillier fue específico para decir tenemos que poner más restricciones legales a estos evangélicos sobre las temáticas que estábamos tratando. Así que era obvio que un anti-Dios, anti-ética bíblica sería absolutamente más destructivo.
O el senador Guido Girardi también, cuando entró toda la discusión del proceso, si se iba o no ahora a un plebiscito para una nueva constitución, él dijo que iban a haber muchos puntos cuestionables y que él no reconocía, como por ejemplo la propiedad privada. Y aquí hay una reflexión, mi pastor, también. Pero voy a leerle el tercer punto del manifiesto comunista. El segundo me lo voy a saltar porque tiene que ver con los impuestos, ir aumentando los impuestos, que esa es materia de otro costal que también podemos analizar. Mire lo que dice el tercer punto del manifiesto comunista. Abolición de la herencia, abolición de los derechos de herencia. Y antes que usted me dé su opinión, quiero leer lo que dice Segunda de Corintios, el apóstol San Pablo, Segunda de Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y acá tenemos el tercer punto del manifiesto comunista, desconocer la herencia. Es decir, venir y cuando fallece el padre, fallece la madre, los bienes no quedan para los hijos, quedan para el Estado, pues, porque el Estado, como se siente dueño de todo, como no hay propiedad privada, y ahora se siente dueño hasta de nuestros hijos, porque quiere educar a nuestros hijos, quiere decirnos qué creer y qué no creer, quiere moralizarnos. Hasta aquí voy a llegar, mi pastor, con el tercer punto del manifiesto para que vayamos desarrollando. ¿Qué opina usted? Bueno, y está íntimamente ligado con los impuestos también. Todo tiene que ver también con, tal vez se menciona eso del impuesto porque está íntimamente ligado El también. Segundo punto. Sí. El segundo punto, aumento sucesivo y progresivo de los impuestos. Ya. Cuando, hablando de derecha e izquierda, la gente lo ve como malo, pero son las divisiones que han existido y es simplemente que habemos quienes pensamos de una manera y quienes piensan de otra manera. ¿Por qué se fue a la derecha? ¿Por qué se fue a la izquierda? No sé por qué se fue de ese lado, pero la idea es que existen dos sistemas de pensamientos en el mundo que son absolutamente diferentes. Un sistema de pensamiento como el manifiesto comunista y otro sistema de pensamiento que establece que nosotros somos creación de Dios, a diferencia del izquierdismo que piensa que somos creación de la nada. Entonces, es sencillo. El mundo está dividido entre izquierda y derecha. Eso nadie puede negarlo. Y entonces tenemos extrema izquierda, tenemos extrema derecha. Tenemos centro izquierda, centro derecha. Tenemos centro, tenemos... Entre izquierda y derecha hay un montón de divisiones. Entonces, cuando nos dicen a nosotros derechistas, nos dicen la verdad. Claro, porque no estamos asociados con un sistema de pensamiento de izquierda, así de sencillo. Ahora, ¿dónde estamos ubicados? Pues nosotros estamos ubicados en la Biblia Amén. Que reconoce la propiedad privada, en la Biblia que reconoce, ¿cierto?, que los padres, los hijos, forman un sistema de familia que no puede ser invadido por el gobierno, que el sistema de pensamiento, la religión de un individuo no debe ser invadida por un gobierno que nos entrega la libertad. En cambio, el izquierdismo es todo porque es una religión, así que como es religión, ¿cierto?, tiene que tomar todo. Si nosotros queremos tomar todo, cuando la gente dice, el pastor Ormachea se está aprovechando de la gente porque quiere cambiarle la conciencia, está diciendo una verdad, si a mí no me ofende eso. Yo quiero que la gente, porque el cristianismo es todo igual, es todo, es la transformación de la vida, primero por la obra del Espíritu Santo en el individuo, pero segundo, la transformación práctica y la transformación del sistema de pensamiento, para que el individuo ingrese, ahora que ingresó al reino de Dios por la acción de Jesucristo y su salvación por gracia, pero ahora en el reino de Dios existen leyes que son radicales.
Dentro del reino de Dios no existe fornicación, no existe adulterio. Dentro del reino de Dios no existe abuso. Dentro del reino de Dios no existe nada que sea pecaminoso. Entonces es un cambio radical y la persona tiene que cambiar totalmente su conciencia. Ahora, hablando específicamente de los temas que dijiste. La Biblia enseña que frente a las necesidades de la sociedad y las decisiones de las personas, los cristianos debemos tener una respuesta compasiva, por supuesto, con empatía, identificándonos, pero no fuera de los estándares morales. Allí viene la diferencia. Estos mandamientos del comunismo son totalmente contrarios a los mandamientos de la palabra de Dios, como tú los estás comparando muy bien. Así que nosotros, esta identificación de Jesucristo se preocupó por los pobres, usted pastor es feminista, estas identificaciones tienen sentido en el hecho de que tenemos las mismas preocupaciones, pero los liberales morales anteponen la empatía e identificación a las reglas morales que deben regular la respuesta compasiva de la gente para que exista más justicia en el mundo. Entonces, liberales morales hay que identificarse con, ellos creen con la necesidad y responder de acuerdo a lo que la persona dice necesitar. Es decir, el homosexual dice necesitar libertad para practicar su homosexualismo, el transexual para cambiarse de sexo. El padre liberal moral dice que necesita libertad para que su hijo elija lo que va a hacer, que él lo va a criar, si quiere ponerse vestido, lo que quiera ponerse, pero que el hijo decida. El liberal moral dice que hay que identificarse con la necesidad y responder de acuerdo a lo que la persona dice necesitar. El pobre necesita el levantamiento que llaman levantamiento social. El pobre dice necesitar esto y sí necesita y tenemos que cambiar esto. ¿Qué dice el cristianismo? Y aquí es donde los cristianos tienen que entender esto. Por eso a mí me preocupa la ignorancia de un gran sector del pueblo cristiano, especialmente del liderazgo. ¿Cuál es la posición del cristianismo? Creemos y estamos obligados a ejercer compasión, pero dentro de reglamentos y límites morales. Comparado con el liberalismo moral, tenemos que identificarnos con la necesidad de la gente para responder a lo que la persona dice que necesita. Ejemplo, Hillary Clinton, discutiendo con Donald Trump en la campaña presidencial, dijo, ¿por qué tenemos que permitir que una mujer esté sufriendo por 9 meses? Tiene una necesidad muy grande esa mujer, tenemos que ser compasiva. ¿Por qué la sociedad tiene que obligarle a que esté 9 meses sufriendo para que luego entreguen a adopción su hijo? Que esté 9 meses sufriendo cuando no quiere tener a su hijo. Compasión, de acuerdo a lo que la persona cree que necesita. ¿Cuál es la compasión bíblica? Tengo compasión por ti, mujer, pero también tengo compasión por el niño que no es parte de tu cuerpo, porque si matan al niño, no te matan a ti. Así que el niño no es parte de tu cuerpo. Tenemos compasión. ¿Qué dice el cristianismo? Por supuesto, compasión, pero no de acuerdo a lo que la gente dice necesitar, sino a la respuesta divina que es justa para atender la justa necesidad que Dios ve en el individuo y no la que el individuo quiere que la sociedad o Dios le satisfaga. Esto tiene que ver dentro del cristianismo también, porque este es el problema del evangelismo, del evangelio emocional, que le hace creer a la gente que tiene un Dios tan compasivo que el tipo puede. A ver, me hicieron una consulta en estos días, en la petición de oración que está, pastor, quiero que ore por favor para que mi marido deje de adulterar, porque cuando tengo relaciones sexuales con él tengo miedo. ¿Quiero que Dios lo haga?
Es decir, la persona está creyendo que su necesidad es la que ella cree que tiene. Si yo como pastor satisfago esa necesidad, estoy teniendo un pensamiento liberal moral. Yo tengo que ofrecerle una satisfacción bíblica de acuerdo a principios y valores. Así que la palabra más importante, aunque con una definición errónea para los liberales, es compasión. Las acciones tienen que resultar de la identificación, la empatía que tengo con lo que sienten las personas. Y en la práctica se preocupan de lo que sienten, aunque rompan las reglas, aunque se rompa la moralidad. Están preocupados de lo que siente un niño, no de las reglas que rompió. Se preocupan de lo que siente un joven que dice sentirse atraído por otro hombre y no por lo que indica la moral. Como para ellos no existe la maldad ni existe Dios, tampoco existe la moral bíblica. El problema, pastor, es que no solamente hay una moral bíblica, sino que también hay una libertad. Y a mí me ha tocado debatir en universidades, en distintas instancias con esta gente progresista, el progresismo, o como usted también lo llama, los liberales morales. Y yo les digo, mira, yo no te voy a juzgar, no te voy a condenar. Si quieres que te predique, voy a abrir mi Biblia y te voy a decir que la homosexualidad o la fornicación o el aborto son un pecado y hay una salida para eso. Pero lo que yo te pido es que tus prácticas, tus conductas sexuales, tu estilo de vida, que va a atentar no solamente contra mi moral, sino que también va a atentar contra mi bolsillo y contra mi libertad, no la vengas a imponer como propuestas políticas, porque de esa manera estás conculcando, estás coartando mis derechos. Y cuando nosotros efectivamente caemos en el discurso de que no podemos opinar de los homosexuales o no podemos opinar del aborto porque es el derecho de ellos, nosotros caemos en la trampa satánica de que eso no nos va a afectar a nosotros. Y sí, precisamente nos va a afectar, porque ese currículum, ese programa que los mismos colectivos homosexuales están exigiendo, va a entrar a la academia, va a entrar a los colegios y van a empezar a moralizar a nuestros hijos. Y ese es el gran problema cuando el Estado va más allá de sus funciones. Y el comunismo le encantan los recursos, le encanta el poder, le encanta asumir que nosotros somos tontos, que nosotros somos estúpidos, que nosotros no tenemos la capacidad de salir adelante. Por eso no cree en la propiedad privada. No, no seas dueño tú. Yo te voy a dar. Lo que pasa, como decía usted, con la talla, con lo jocoso que hacían en Cuba cuando el barbón no me deja tener más gallina, más chanchito. Yo también estaba en Cuba, como usted, y un día me compré un helado a un hombre que estaba en la calle vendiendo helado. Y yo le pregunté a este cubano, le dije, bueno, cuéntame, ¿y esta es una microempresa? ¿Esto es tuyo? No, me dice, esto es de Fidel, esto es de papá Estado. Todo. ¿Cómo no te creo? Le decía yo, no te creo. Sí, me decía, esto es de papá Estado y lo que tú me pagas por la ananá, la piña, el helado de piña, el helado de ananá, es de Fidel, todo es de Fidel. Ahora, también entré a los supermercados de ellos, que eran verdaderas bodegas en la miseria, en la ruina, llena de mosca, el pueblo, era el pueblo. Y yo, mi pastor, quiero decir algo no para creerme, sino porque, bueno, fue una bendición que tuve. Yo estuve en los Barceló, en los Bávaros, en los Solmeliá, en las cadenas de hoteles. En Cuba, ahí no podían entrar los cubanos. Un cubano común y corriente no podía entrar al lujo, pero sí estaba lleno de españoles, de americanos, de rusos, de franceses, de chilenos, de argentinos, que disfrutaban los más grandes manjares. Y afuera del hotel, una fila de mujeres. Y esto me duele el corazón, pastor, me duele. Yo no sé cómo pueden haber cristianos que se creen esta mentira satánica del socialismo, pidiéndole a mi mamá, a mi hermana, toallas higiénicas, papel higiénico, ropita para el niño. Yo andaba con dulces en los bolsillos, repartimos dulces en las calles. Usted sabe lo que son las jineteras, andábamos en la plaza de La Habana, en La Habana Vieja, en la plaza, jovencita de 13, 14, 15 años, vendiéndose por $1, por $2. Las jineteras les dicen allá. Entonces, que a mí venga una mujercita que creció en el barrio alto, que estudió en los mejores colegios, y venga a dárselas aquí de progresista, de demócrata, de tolerante, y luchar por los pobres, y que quiere el modelo cubano, y que quiere el modelo venezolano,
Que entonces tiene dos opciones, que se lea bien el manifiesto comunista y vaya a ver dónde ha funcionado. Y vaya que funciona. Funciona porque hace rico y próspero a los que predican el comunismo, pero los que viven bajo esa oligarquía política viven en la extrema pobreza, sin contar con el abuso de autoridad, las torturas, las tiranías, los desaparecidos y los asesinatos que hay, como lo que está pasando ahora acá en la región de Arauco y en la Araucanía, donde recibí 2 atentados la semana pasada y me intentaron asesinar en 2 oportunidades, gente con esta misma ideología. La pregunta que uno como cristiano debe hacerse es ¿por qué ocurre esto? Porque la gente es tan inocente, por decir algo, ingenua, de que creen que todo esto es producto del malestar de la gente, del problema que la persona experimenta. Y pareciera que por obra de magia, de repente, una persona de La Pintana, otro de Puente Alto, 20 de Renca, de repente empezaron a sentir deseo de levantarse contra la pobreza y en forma majestuosa se unieron y se encontraron en un lugar y empezaron a hacer desórdenes. Eso hay que tener más fe para creer eso que creer en Dios. Pero eso es lo que ellos proyectan. Entonces, lo que estábamos hablando que es muy importante, que es la base del sistema de pensamiento, y la gente tiene que entender esto, porque ellos pueden justificar la violencia, los saqueos, ellos pueden romper la Constitución, porque según ellos, para ellos, ayudar a satisfacer las peticiones de la gente es lo que más les interesa. Por eso pueden justificar la violencia, los saqueos, porque están basados en lo que sienten las personas y no en las ilegalidades que cometen. Por eso están preocupados de que una mujer no quiere tener a su hijo, se sienta mal, triste, deprimida. Hay que entregarle una solución para que no se sienta así, y la solución es el aborto. Por eso están preocupados de que los ricos pueden comprar la píldora el día después, pero los pobres no pueden. Entonces tenemos que tener justicia social y tenemos que darle a los pobres la píldora del día después gratis, porque ellos no pueden comprarla. Porque si usted es liberal moral y está preocupado por los sentimientos de la persona, entonces estará de acuerdo que una mujer que no quiere casarse, pero quiere tener un hijo, entonces decida tenerlo mediante inseminación, aunque el niño se cree sin tener un padre. El ideal divino, el propósito de Dios para los hijos, por el bienestar de los padres, el bienestar del hijo, por el bienestar de la sociedad, es que no solo tengan ambos padres para tener relaciones sexuales y conseguirlo, sino que sean criados por ambos padres, no por el gobierno, que sean criados por un hombre y una mujer, que entiendan la masculinidad y la feminidad, que entiendan los diferentes roles que cumplen y que son esenciales para la crianza normal de acuerdo al modelo divino. Entonces, la persona estará de acuerdo en que su hijo no se case porque siente que no debe casarse, y el acta de matrimonio es solo un papel y además Dios no existe. Los liberales morales quieren que usted tenga empatía y compasión al punto que acepten comportamientos, cuidado cristianos, reñidos con la moralidad bíblica, porque para ellos no existe Dios, no es importante la ética bíblica. Por eso si alguien elige el homosexualismo como estilo de vida, usted debe aceptar la elección de la persona, debe elegir legalizar su matrimonio sin importar los estándares morales. Entonces, una cosa muy, muy clara. Para ellos, para los liberales morales, para los progresistas, para ellos no existe Dios, partamos de allí. No existe Dios, o Dios es una creación del hombre, igual que la meditación trascendental o lo que sea. Así que para ellos no existe Dios. Entonces, muy sencillo. La primera diferencia radical es esta. ¿No existe Dios o existe Dios? Para el comunismo, no existe Dios. Por lo tanto, como no existe Dios, la Biblia es un libro escrito por locos, de una mentalidad antigua.
Por lo tanto, no existe Dios, no existe pecado, no existe maldad. Para ellos, los niños nacen buenos y el mal lo aprenden. Para el cristianismo, nacemos con una naturaleza pecaminosa, los niños nacen malos y debemos enseñarles a hacer el bien. Esos son puntos esenciales que deben entender. Ahora, ¿por qué esto de la violencia? Muy sencillo, porque se ha creado una cultura de odio. Partamos allí y el manifiesto comunista, la lucha de clases, partamos de allí. Esa es la esencia de la violencia, la lucha de clases. La lucha de clase es odio en su máxima expresión, porque la más grande molestia para un individuo es ver que otro progrese si ese individuo no tiene valores morales. Así que, partiendo de allí, en esta lucha de clases, llevan a estos grupos de interés a sembrar un odio. Entonces, Walter, es impresionante el odio que existe. Yo nunca había visto tal odio. Es que eso es lo que no se entiende, pastor. Cómo nosotros, como cristianos, que conocemos el shalom de Dios, la paz de Cristo, Jesucristo es nuestra paz, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tengamos cristianos con odio en su corazón y que se han tragado esa dialéctica marxista a la cual usted hace de manera formidable mención, de cómo esa dialéctica del odio, esa lucha de clases que fue en la ex Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, pero que también se transformó en lucha de razas. Mire, siempre es el odio, siempre es la insidia, siempre Satanás y sus testaferros van a venir con ese discurso de satanizar, de demonizar o de mostrarte al otro como el enemigo y que por culpa de ese tú eres pobre o por culpa de él tú estás enferma, por culpa de él tú eres de una clase social inferior, o sea, siempre satanizar. Jean-Paul Sartre, imagínense, de la escuela de Frankfurt, este nefasto filósofo, deconstructivista, existencialista, ateo, voy a decir palabras horribles, abusador de mujeres. Acuérdense que él era el amante de la Simone de Beauvoir, la madre del feminismo de la tercera ola, amante, que se suicidó, la volvió loca. Jean-Paul Sartre le exigía a ella traerle jovencita, al estilo Kinsey, el otro degenerado americano, que hacía experimentos con pedofilia, que son los que enarbolan la bandera del progresismo, de la libertad, del arcoíris, etc. Jean-Paul Sartre desarrolló esta dialéctica, lo que es el neomarxismo, el marxismo cultural, cuando dijo, el demonio son los otros. El demonio son los otros. Con esa frase, él estaba desconociendo que el problema del hombre es mi vecino, es mi amigo, es el negro, es el rubio. Bueno, ahora ya no son los negros, ahora son los blancos los culpables. Ahora son los blancos, los cristianos, heterosexuales. O sea, si eres blanco, cristiano, heterosexual, eres el responsable de todos mis males. Y si eres hombre también eres el responsable. Esa es la dialéctica del odio que se ha instalado en el feminismo, en el indigenismo. Y aquí hacíamos alusión la última vez de que esta dialéctica comunista, el comunismo nace del odio, genera odio y se nutre cual parásito de la rabia que inocula en las personas, en las sociedades y en cristianos también. Y por eso siempre va a existir este tipo de dialéctica, este odio, esta dialéctica hegeliana, el indigenismo. ¿Qué dice el indigenismo? La civilización blanca. Los blancos nos explotaron. ¿Cómo echamos abajo eso? Como bien dice José Antonio Caz, dice, bueno, el sentido común. El sentido común nos enseña que muchos mapuches de origen humilde salieron adelante, se transformaron en ministros de Estado, se transformaron en ministros de Corte Suprema, se transformaron en gente rica. Yo le voy a contar algo. A mí, a través de un movimiento indigenista, me trataron de matar la semana pasada. Yo me llamo Walter Vega Garrido, pero mi papá, él se llama Héctor Vega Zúñiga, y su abuelo
Se llamaba Plutarco Zúñiga Marillán. Plutarco Zúñiga Marillán. Él vendía ponchos en el mercado de Temuco. Él hablaba mapuche. Y a mi papá le enseñaba algunas palabras en mapuche. Y yo vengo con sangre mapuche. Y por el otro lado también tengo otro apellido que es de apellido Puiña, que también es mapuche. Y vi como mi familia de abajo, mi papá es un gran empresario, mi papá es un mega empresario de acá, de la zona. Y mi papá era de los que vendía pan y harina tostada en las calles cuando tenía 4 o 5 años, mientras mi abuela andaba en una carretera vendiendo fruta en la Feria Pinto. Y mi abuelo matuteando cordero en la Feria Pinto. Ellos no culparon a los ricos opresores, al sistema, al modelo neoliberal. Esa es la excusa del flojo, del resentido, de aquel que no tiene a Cristo, que no es capaz de valorar las bendiciones de Cristo, de los potenciales y los dones que Dios nos dio. Mi abuelo con suerte llegó a segundo o tercero básico. No sabía escribir, pero sí sabía sumar y sabía restar y lo hacía muy bien porque era bueno para el negocio el viejo. Y llegó a tener, que es mi padre, un ingeniero, dueño de constructoras y de empresas. Y mi papá nunca me sembró odio, nunca dijo que somos pobres o estamos así por culpa de los ricos. Lo mismo pasa con el feminismo, culpan a los hombres. No, el hombre no viola, los violadores violan. El hombre no asesina, los asesinos asesinan, matan. El hombre no roba, los ladrones roban. Y así suma y sigue. Cuando nosotros aterrizamos la Biblia, el sentido común, y al pecado lo llamamos pecado y no andamos satanizando a determinadas clases sociales o a determinadas razas. Eso hace el totalitarismo y hoy día el neomarxismo se ha encargado de sembrar esa mentira satánica en nuestras iglesias. Es decir, nuestra gente, y con esto concluyo, mi pastor no conoce el evangelio. Nuestros hermanos no conocen que el pecado viene del corazón, no viene de una raza, no viene de una clase social, no viene de una nacionalidad, no viene de ahí el pecado. El pecado no viene tampoco porque alguien es rico, porque es pobre. El pecado viene del corazón mugroso que necesita redención en Cristo. Y ese Cristo nos restaura y también ha prometido prosperidad y bendición y pan para aquel que cree en Él y le pide el pan de cada día y trabaja con sus manos, como dice el apóstol Pablo. Y bien dijiste, como dijo José Antonio Cast, el sentido común, pero lamentablemente hoy es el menos común de los sentidos. Pero hay otra, además de ese, hay otra cosa, es la realidad. La realidad es la mejor jueza. Oye, el ejemplo que tú pusiste, el ejemplo de tu padre. Entonces, ¿qué pasa si de repente la gente se da cuenta de que tu padre es un empresario y quieren estos extremistas, estos guerrilleros, quieren ir a quemar la empresa porque este es un rico o este es un empresario que explota a la gente, que no tiene misericordia de la gente? ¿Qué pasa? Bueno, primero no saben que en su familia hay raíces indígenas. Segundo, no conocen el corazón de tu papá y tuyo. O sea, yo lo conozco y yo lo conozco por un ejemplo claro. Tu padre, un empresario, fue a la casa donde está construyendo mi hijo en sus necesidades. Tu padre, el empresario, ¿cierto? El que pueden creer que es un orgulloso. Él fue capaz de viajar e ir donde estaba mi hijo a hacerle un regalo. Eso es corazón y eso no lo conoce la gente. La realidad, tu misma historia, la historia mía. Yo me llamo David Eleazar Ormachea Chicuy. ¡Mes! ¡Peñi! Somos Peñi. Entonces, cuando la gente dice, oye, no, mi madre, segundo año de primaria, Norma Chicuy Ávila, una mujer sabia, tremendamente sabia, crió 11 hijos. Mi padre y ella nos sacaron de la pobreza. Mi padre con una herencia vasca, hormachea, mi madre con una herencia indígena,
pobres, lo mandan a abrir una obra a Punta Arenas sin dinero, en ese tiempo de que la fe era un sustituto para la irresponsabilidad y que mandaban a la gente sin dinero, mientras los superintendentes vivían con los diezmos de los diezmos, mandaban a la gente sin apoyo económico por la fe. Mi padre empezó de la nada. Yo nací, llevaba 5 hijos en medio de la pobreza. Empezaron en una leñera. Mi hermano Moisés nació en ese lugar. Pasaba el río de las Minas detrás de esa leñera, de esa casita. Y se inundó, casi se lleva a mi hermano recién nacido, por eso se llama Moisés. Aleluya. 11 hijos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Bueno, simplemente por estos. Porque el izquierdismo premia la maldad, premia el odio, no lo castiga. No castiga a Black Lives Matter, no castiga a la vida negra importa, que es un movimiento marxista. Sí castiga al movimiento extremista de los blancos, pero no castiga al movimiento extremista de los negros. Los cristianos y la Biblia creemos en la disciplina permanente de los padres, creemos en el castigo ejemplar, creemos en la rehabilitación y la restauración en ciertos casos, cuando es apropiado. Los liberales morales, los progresistas hoy creen a los criminales castigos cortos, rehabilitación rápida. Ellos creen que hay que comprender qué motiva a las personas a cometer crímenes. Esto es clave. Ellos creen en comprender qué es lo que motiva a las personas a cometer crímenes y darle lo que piden para que no los cometan y puedan ser rehabilitados. El cristianismo, señores, si usted es cristiano, aunque no tenga idea de interpretación bíblica, por favor escuche a los que sabemos interpretación bíblica, pues. No le crea a los comunistas que están infiltrados en las iglesias, que están metidos en las organizaciones de pastores, que han apoyado a la izquierda de este país. El cristianismo, nosotros creemos que el crimen merece un castigo ejemplar, aún la pena de muerte. Creemos que la rehabilitación es un largo proceso que debe ser supervisado. Los cristianos genuinos estamos en contra de la criminalidad y su tratamiento. Creemos que se debe pagar por su crimen y si dice estar rehabilitado, debe seguir cumpliendo su condena, porque la rehabilitación no le quita la culpa del pasado. Liberales creen que deben evitar enviar a la prisión a todos los que se pueda y permitir su rehabilitación. Ellos creen que si reciben una condena ejemplar es venganza, no disciplina. Ellos creen que los traumas, el abuso infantil, la pobreza, el daño que le produjo la sociedad les lleva a los crímenes. Por lo tanto, debe corregir lo que les llevó a ese estado para que deje de ser criminal. Nosotros creemos que la persona necesita entrar en un proceso de rehabilitación, pero también necesita ser castigado por su criminalidad. Lo uno no debe excluir al otro y que la persona puede ser criminal independientemente de su educación, trasfondo o condición económica. Amén. Ese es un sistema humanista, progresista, que se instaló en Chile con la nueva reforma procesal penal que venía ya el marxismo instalándolo. Y eso se llama el garantismo, de mirar al delincuente como una víctima del modelo económico neoliberal. Si ya uno queda cansado, uno está hasta las masas, mi pastor, cuando escucha la misma retahíla de argumentos, el modelo económico, el sistema, como que el pinochetismo y le da con la cosa. Pero voy a decir algo que tal vez va a ser más fuerte que lo que usted ha dicho. Al pueblo cristiano, el infierno no rehabilita a nadie. El lago de fuego no va a rehabilitar a nadie. No rehabilita. El lago de fuego y el infierno existen para exaltar la justicia de Dios,
y es la paga del pecado. Así Es es. para honrar la santidad de Dios. Eso es. Y eso es lo que debe buscar muchas veces la disciplina y la justicia. Y acá, como dice el viejo dicho, se puso la carreta delante de los bueyes para restaurar al delincuente, al criminal. No, sí está bien. Ojalá se restaure y existan iglesias dentro de las cárceles y exista todo tipo de tratamientos psicológicos, psiquiátricos, lo que usted quiera. Pero ese violador, ese asesino, ese ladrón debe pagar por lo que hizo y debe honrarse la ley para que así la sociedad se sienta segura. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo en Romanos 13, que no en vano el magistrado, la autoridad que fue puesto por Dios, lleva en vano ¿qué cosa? La espada. Así la es. espada. Y la espada no es para hacer nanay. La espada es para cortar, para quitar la vida. Dice, para que los malhechores teman, para que los malhechores teman. Y mire, y con esto vamos a ir concluyendo, mi pastor. Está buena la conversa, me encanta hablar con usted y vamos concluyendo. Apliquemos entonces el principio paulino de que la justicia está para que el malhechor tema y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, para que nosotros también vivamos quieta y reposadamente. Pero parece que hoy día es al revés. Hoy día nosotros, los buenos ciudadanos, tememos y los malhechores andan quietos y reposadamente tomándose las calles, los fundos y nadie les dice nada y nadie hace nada. Y nosotros encerrados en nuestras casas con miedo a que nos maten, a que nos roben y los delincuentes, los terroristas libres por las calles haciendo desmanes. Porque si no, viene Derechos Humanos y los defiende porque